Hola, mi nombre es Verónica Gastelum y voy a hablar sobre la contradicción de tesis 294-2011. El engrose de este expediente arroja una idea clara y precisa sobre lo que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el pasado 3 de septiembre del 2013. La tesis central, que fue aprobada por la mayoría de ministros, sostiene que los derechos humanos previstos en los tratados internacionales ratificados por México forman parte del bloque de derechos humanos reconocidos en la Constitución y tienen por consiguiente rango constitucional. Sin embargo, la tesis aclara que si la Constitución prevé una restricción al ejercicio de los derechos humanos, deberá estarse a lo que disponga la propia Constitución. De manera que frente a un conflicto lógico entre una norma constitucional que es más restrictiva y una norma de un tratado internacional que es más protectora, deberá prevalecer invariablemente la primera. Por lo que así se cumplirá lo dispuesto en la parte final del primer párrafo del artículo primero de la Constitución, que dice que el ejercicio de los derechos no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en casos y bajo las condiciones que la misma Constitución establece, preservando intacto el principio de supremacía constitucional. La sentencia señala que la doctrina jurisprudencial vigente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 133 de la Constitución, el cual no fue reformado a la par con el artículo primero, contiene el principio de supremacía constitucional y sienta los parámetros bajo los cuales se ha construido la jerarquía normativa del ordenamiento jurídico mexicano. Particularmente de la lectura de ese precepto se desprende una noción de jerarquía formal que afirma que los partidos internacionales se encuentran por debajo de la Constitución. Esto es así porque el artículo señala que los tratados celebrados por el presidente de la República con aprobación del Senado, siempre que estén de acuerdo con la misma, será parte de la ley suprema de Estado. De ahí que se considere que los tratados se encuentran a nivel subconstitucional, habiéndose generado un amplio consenso al respecto. Sin embargo, un problema diferente es la relación que mantienen los tratados internacionales con el resto de las normas del ordenamiento jurídico mexicano, cuestión legalmente debatida. Sobre el particular, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que la posición jerárquica de los tratados internacionales en el ámbito interno han variado a lo largo de los años. Recientemente, con motivo de la resolución del amparo en revisión 120-2002, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la supremacía de los tratados internacionales frente a las leyes generales, federales y locales. Según quedó asentada la tesis, tratados internacionales son parte integrante de la Ley Suprema de la Unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales. Interpretación del artículo 133 constitucional. Este criterio es el que aún prevalece en el derecho jurisprudencial mexicano, pues la reforma al artículo primero del 10 de junio de 2011 no la alteró. La reforma al artículo primero creó un cuerpo de normas sobre derechos humanos cuya fuente puede ser la propia Constitución o los tratados internacionales ratificados por México. Ese conjunto de derechos humanos tiene rango constitucional e integra el nuevo parámetro de control de validez o de regularidad de todas las normas del derecho mexicano. Por otra parte, en la Constitución también contempla restricciones aplicables en situaciones concretas o a personas determinadas. Es lo que ocurre con el arraigo, el cateo, las intervenciones de comunicaciones privadas, las visitas domiciliarias y la prisión preventiva. En todos estos supuestos, la medida deberá cumplir con los requisitos establecidos en las normas constitucionales respectivas. Ahora bien, por regla general, toda restricción a un derecho humano tenderá a proteger otro derecho o interés público constitucionalmente reconocido. De ahí que la medida restrictiva tienda a generar un conflicto entre derechos o bienes constitucionales. Como conclusión, la contradicción de tesis 293-2011 pone al descubierto una sentencia del máximo tribunal del país autocontradictoria, que también contradice a la Constitución, pues la tesis de que las restricciones a los derechos humanos deben aplicarse de manera taxativa viola el mandato del artículo primero, que prescribe interpretar las normas de esta materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
La sentencia establece un enfoque restrictivo de los derechos humanos, que significa un retroceso respecto de lo que el Pleno resolvió en el expediente Varios 912/2010 y en distintas tesis y jurisprudencias dictadas con motivo de este histórico fallo.